¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan la cordial bienvenida a su programa Los Periodistas. Es un placer acompañarles en un viernes más. En este caso, comenzando también el primer fin de semana de febrero, el año como si nada. Y también, como se ha señalado, febrero es un poco loco y precisamente se ha sentido en estos cambios de clima también. Pero bueno, vamos a tratar temas bastante importantes que sucedieron esta semana y para ello le doy la bienvenida a Rosemary y a Carol. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Mabel. Y es que efectivamente vamos a tener 60 minutos llenos de información referente a lo más destacado de esta semana, entre lo cual podríamos mencionar que finalizó el subsidio al gas propano. ¿Cómo va a impactar esto a la economía de los guatemaltecos? Por supuesto, acá lo vamos a estar abordando, entre otros temas, respecto a la violencia que se ha generado en nuestro país las últimas semanas. Sin embargo, quiero comentarles que también tendremos un adelanto de lo que Expedientes nos tiene preparado para este domingo y es por eso que hoy nos acompaña Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y en efecto, ya se cumplieron más de 15 días desde el fuerte sismo y después del 15 de enero hemos tenido una serie de temblores. Pero ¿qué ha pasado con las familias damnificadas en 5 municipios del departamento de Jutiapa? Acá se lo presentamos. Gracias, Carolina. Precisamente eso será al momento de que tengamos más información de Expedientes. Pero esta semana le dimos la información a través de TN Todo Noticias de un incendio, el cual consumió una vivienda de construcción bastante débil o bastante humilde. En este caso hablamos de al menos 7 personas fallecidas, todas miembros de una sola familia. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿A raíz de qué se dio este incendio? Vamos a recordar esta nota y, por supuesto, vamos a ampliar mayores detalles después de la misma. En horas de la tarde, cientos de personas acudieron al lugar donde los restos de las 7 personas integrantes de una familia perdieron la vida, luego de que las llamas consumieran la residencia en la que vivían. Liderados por una ambulancia de los bomberos municipales departamentales, dio inicio la caravana en la que familiares, amigos y vecinos iniciaron el viaje para darle el último adiós a sus seres queridos. Gracias a Dios que los bendiga, así como están acompañando, Dios que los da más fuerza, más salud. Y tanto mis hijos que se quedaron, que Dios que sí lo aguarda, que les esfuerza, que les fortalece. Ayuda a todos los vecinos que ayudaron, que me acompañaron. Estoy sufriendo un dolor, pero solo tú lo sabes, Señor, solo tú conoces. Bendice a todos los vecinos que están acompañando. ¿Cuántas gente me están acompañando aquí? Hasta allá, ya van llegando hasta el centro, hasta que ve. Pero gracias porque la gente está caminando. Durante el trayecto, todos los asistentes se dieron cita al Parque Central de Cibinal San Marcos, en donde se llevó a cabo un homenaje en memoria de las 7 personas fallecidas. Tras el acto, los restos de las víctimas fueron trasladadas hacia el Cementerio General de Cibinal, donde con lágrimas y una profunda tristeza fueron enterrados sus restos. Triste noticia que se vivió allá en San Marcos. Una familia falleció, su casa se incendió y pues todos los vecinos llegaron al sepelio, pero qué difícil es poderse enfrentar porque hemos tenido antecedentes, este no ha sido el único, entonces creo que es momento de llamar a colación sobre la prevención, sobre estos métodos de prevención para evitar estos incendios. Más que la prevención, creo yo, acá es la necesidad en la que se encuentran las familias, porque recordemos que si lo vemos desde el punto de vista en que es San Marcos, es un lugar bastante frío. Entonces también el hecho de ellos mantenerse con cierto calor, en algún momento tienen, por ejemplo, algunas hogueras o fuego dentro de las viviendas. De hecho, la cocina la tienen dentro de las viviendas, porque la cocina no está separada, entonces ellos se mantienen todo el día precisamente con leña, ¿verdad? Entonces esa es la idea, de que en ocasiones como esta se expandieron las llamas, pero también se ha dado, por ejemplo, la inhalación de monóxido de carbono, que también genera, por ejemplo, esta humareda que
genera la muerte de ellos inicialmente, luego es lo del incendio. Recordemos que el año pasado también se dio otro de los casos en Milpas Altas, en Zacatepeques. Una familia completamente, pero de ellos se había mencionado de que primero habían fallecido por la inhalación del humo y luego quedaron, pues obviamente como ya estaban desmayados, ya al momento de que fue el incendio no sintieron más y las llamas consumieron sus cuerpos. Entonces acá también cabe otra duda de si la familia falleció por el incendio como tal o bien por la inhalación también del humo. Entonces todo eso es lo que también hay que ver, porque es la necesidad aunado a las situaciones en que viven las personas y sobre todo que casi siempre se da en viviendas de condición bastante débil, como es con lámina, con madera, en muchos casos con cartón. Imagínense la agonía de esta familia, de saber que no iban a salir ni sobrevivir porque están en un incendio. He tenido la oportunidad de platicar con personas que se han enfrentado a un incendio y que han logrado sobrevivir y lo primero que se les viene en la mente es no voy a salir vivo de aquí. Imagínense la agonía de saber que van a morir quemados prácticamente. En este caso, como tú dices, es muy importante. Generalmente todos pensamos que las personas que son víctimas de un incendio fallecen por quemaduras, pero muchas veces no lo es. Casi siempre se desmayan antes por la inhalación de todo este humo y es por ello de que se dan las recomendaciones de que si en algún momento, por ejemplo, se produce un incendio, también no caminar de pie, sino ir agachado o ir tratando como de arrastrarse, porque el humo lo que hace es de que sube a la parte del techo y ahí es donde se mantiene. Cuando se acumula, entonces va bajando hasta llegar al suelo. Entonces lo que hay que hacer es arrastrarse de manera tal de poder llegar a una salida y con ello pues tratar de abarcar todo el oxígeno posible que todavía queda en estos inmuebles. Al menos es una de las recomendaciones que se han dado por parte de bomberos siempre, tomando en cuenta de que de esta manera sí se puede sobrevivir, pero el problema es al momento de que las personas inhalan tanto ese humo que se desmayan y posteriormente viene la muerte. Y es que algo que me llama mucho la atención es que durante los últimos días sí se han registrado varios incendios estructurales. Además de los forestales, sí se han registrado varios incendios estructurales y precisamente esa es una de las causas que dan a conocer los cuerpos de socorro, las fogatas o las hogueras que se encuentran en el interior de las viviendas. Y recordemos que esto también se genera por las bajas temperaturas, como bien Mabel lo decía, estamos en una época en la que generalmente el frío se registra en horas de la noche y madrugada. Recordemos que incluso hoy ingresa un frente frío al país y en estos sectores del territorio guatemalteco es en donde más se presentan estas condiciones climáticas y es por eso que los guatemaltecos pues buscan la forma de mantenerse o mantener el calor en sus viviendas, pero lamentablemente ocurren estos incidentes. Acá 7 personas fallecieron, entre ellas 4 menores de edad. Recordemos que las víctimas mortales fueron José Miguel González Bartolón, de 35 años, Lucía Hilda Bartolón González, de 20, Francilia Chilel, de 25 años. También acá van los menores de edad, Carla González Bartolón, de 12 años, Elisa González Chilel, de 10, Frank González Chilel, de 7 y José González Chilel, de 2 añitos. Ellos son las víctimas mortales de este incendio que se registró en la zona 1 de Cibinal, San Marcos, y es acá en donde también obviamente pues el pueblo se une, lamenta esta tragedia, pero acá el llamado es también a la prevención. Sabemos de que hay necesidades, sabemos de que hay costumbres también en cada una de las viviendas y dicen, bueno, esto nunca nos ha pasado, pero podría suceder, así que lo mejor es tratar de que el área donde se hace el fuego esté separado de todos los materiales combustibles. Cuando decimos materiales combustibles nos referimos, por ejemplo, a ropa, a tuzas, por ejemplo, a todo aquello que pueda estar seco y que pueda generar más llamas. Y bueno, esas son de las cosas que también, como las viviendas son un tanto pequeñas, digamos, los ambientes generalmente en el interior son pequeños, aunque los terrenos sean grandes, los ambientes son pequeños, entonces todo está junto y es allí lo que produce también la peligrosidad de que si algo, un palo empieza a arder, entonces va a arder todo el ambiente o toda la casa, como fue en este caso. Pero también, Rosemary, hemos tenido en Guatemala antecedentes que familias han fallecido, niños o menores de edad, a causa de una veladora. Hay familias que dejan prendida una candela porque no tienen energía eléctrica o encienden una veladora porque tienen santos. Y hasta, si lo vemos de este punto,
es peligroso porque no sabemos en qué momento la veladora se puede caer o la candela se puede caer y puede ocasionar un incendio como el que vimos hoy. Sí, de hecho, recordemos de que en nuestro país se tiene mucho esa costumbre de que, por ejemplo, si alguien fallece, se coloca su foto, un vaso de agua y una veladora a la par. Y muchas veces las personas salen de la vivienda y dejan las veladoras puestas, o bien dejan las veladoras si hay niños cerca, o como el caso que también sucedió hace poco, recuerdo que fue aquí en la capital, en donde el hombre había dejado una veladora cerca de donde él estaba ebrio y luego pues cuando sucedió el incendio, pues él estaba durmiendo, entonces también falleció a causa de esta situación. Entonces los cuidados de tal vez como estamos acostumbrados a dejar siempre las veladoras encendidas y no pasa nada, no quiere decir que que nunca vaya a suceder, sino que el riesgo está inminente, el riesgo existe y por eso es de que se hace el llamado a la prevención. Veamos este tipo de situación, miembros de una familia que fallecen 7 personas que mueren en este incendio lamentable y trágico. Recordemos también en Milpas Altas cuántas personas también murieron, cuántos menores de edad, y fueron situaciones que relativamente han pasado en un periodo de tiempo bastante corto. Y precisamente algo de lo que recuerdo de este caso de Milpas Altas, Mabel, es que se dice que una de las personas, de las integrantes de esta familia, se dedicaba a vender tortillas. Entonces ella había dejado cociendo el maíz en horas de la noche, madrugada, aparentemente no sintió, y la hoguera se encontraba cerca de la madera y de la lámina, además de algunas bolsas e incluso tuzas, como tú lo mencionabas cuando dabas las recomendaciones. Entonces esto fue lo que generó que se propagara el incendio, las llamas, y ya causó este incendio que lamentablemente causó la muerte de más de 10 personas, entre ellas también varios niños. Era un espacio bastante reducido, como tú dices, y a pesar de que vecinos y familiares pues trataban de sacarlos, trataban de auxiliarlos, nada pudieron hacer porque aunque ellos les gritaban, les preguntaban cómo se encontraban, si podían salir, si no, pues nadie respondía porque ya habían perdido la conciencia. Y también hay que tomar en cuenta que existen otros peligros como lo es el cilindro del gas propano. Hay muchas personas que actualmente venden tortillas y utilizan el gas propano, pero no toman todas las medidas de prevención o precaución. Tanto así que en las últimas 24 horas ya se han registrado 2 incendios, de hecho 2 explosiones de gas propano, mejor dicho, y creo yo que en este momento es importante hablar también de la prevención y también, May, en un caso cuando se da un incendio, si nosotros somos las víctimas, ¿qué podemos hacer en ese momento? Además de lo que tú ya nos decías, aprovechando que tú tienes conocimientos en primeros auxilios, ¿es difícil salir de un incendio tan voraz como este? De hecho sí, porque generalmente lo primero es mantener la calma, aunque es muy difícil hacerlo o mantenerla, es lo primero, porque hay que buscar salidas, porque el fuego avanza tan rápido y se dan distintas situaciones que podrían generar también explosiones con la acumulación del humo en la parte de arriba. Entonces, eso es lo que hay que ver. Primero, si ustedes pueden, por ejemplo, y es un ambiente cerrado, traten de abrir agujeros, o por ejemplo, si las ventanas están ahí, es preferible quebrar vidrios para que se genere oxígeno. Mientras oxígeno entra, entonces el humo, digamos, el dióxido de carbono que se genera por el humo va a ser menor. Entonces, siempre tratar de buscar la salida en donde haya aire, si lo queremos ver así, para no complicarnos. Generemos lugares en donde hay aire y busquemos entonces la salida. Siempre veamos escombros, veamos posibles riesgos de dónde salir. Trate entonces de salir agachado, no caminando ni corriendo, sino también agachado. Vea también el cuidado de la cabeza, que es una de las cuestiones primordiales al salir. Y sobre todo, si hay personas o mascotas que tienen allí, traten de despertarlos. Despierten a las personas porque la persona que está, en este caso pasiva, es más fácil que quede inconsciente a una persona que esté consciente de lo que está sucediendo, por lo mismo de que está buscando áreas de oxígeno. Entonces, eso es lo que inicialmente se tiene que tener, mantener la calma. Luego, pues tratar de salir, pero como bien le decía, no corriendo, sino también si el fuego ya se está propagando, como es la imagen que vemos en pantalla, está el fuego creciente, entonces tratar de buscar otra salida, y si no la tiene, trate entonces de tener alguna ventana, algún agujero en donde entre aire, y de esta manera pues puede ir resguardando mientras llega alguien, los bomberos o algún vecino a poder ayudar, porque eso también se genera, porque cuando un incendio se da, la gente se aglomera también, y hay que tener mucho cuidado porque si los ambientes están cerrados,
sí se podrían generar esas explosiones y ahí es lo peligroso también, tanto para las personas que llegan a ayudar como para los que están adentro, como bien lo señalabas tú, puede ser también por fugas de gas que se da este tipo de situaciones. O fallas eléctricas también. Y de hecho me llama mucho la atención, compañeras, que los incendios donde las víctimas han sido familias completas se han dado a altas horas de la noche o de madrugada. Esto quiere decir que si implementáramos algún método de prevención, estos sí pudieran evitarse. Claro, y es que vemos las imágenes entonces de este sepelio de las 7 personas, como bien Rosemary lo señalaba, la mayoría menores de edad. Y acá pues una ambulancia de los bomberos municipales departamentales, quienes pese a que intentaron hacer todo lo posible por salvarlos, por recuperar la vida de estas personas, pues no se logró. Y el pueblo unido, recordemos que casi siempre en el interior se unen mucho para solidarios. Este tipo de situaciones, bueno, también en otras, ¿verdad? Pero en las adversas, que es la que nosotros hemos logrado documentarse, ese tipo de situación donde todos acompañan, todo el pueblo acompaña a la familia. Y en este caso, imagínense a 7 integrantes, que realmente es bastante triste, además de la cuestión económica, porque también recordemos que un sepelio, ¿cuánto dinero genera el hecho para las personas que están acá, que aparte del dolor, de la pérdida del familiar, tienen que costear todo ese tipo de situación? Vean las imágenes en pantalla, qué cantidad de vecinos acompañó el sepelio de esta familia. Muy triste, muy lamentable, y la verdad, desde acá les digo que sí da mucha pena porque no sabemos en las condiciones en que ellos fallecieron. Evidentemente era una familia que vivía en condiciones precarias o en condiciones de pobreza. Vean la estructura de la casa, yo creo que también eso no ayudó tanto porque se expandió el fuego, porque la casa estaba construida, por lo que vi, de lámina, y también tenía algunos palos. Pero vean las imágenes, las veladoras, y también colocaron un recipiente para poder colectar dinero. Me imagino que ese dinero se estará utilizando también para pagar esos costos que tú ya mencionabas. Imagínate si un costo de sepelio de una sola persona es carísimo, imagínate ahora ya 7 integrantes. Y qué triste por los niños, 4 niños que definitivamente tenían un futuro prometedor y que fallecieron a causa de este incendio voraz. Y precisamente estamos viendo entonces las imágenes que Carlos Barrios nos trasladó, nuestro enviado especial. Él estuvo dándole cobertura a este suceso durante 2 días. Él nos daba estos detalles acerca de cómo es que el pueblo de Civinal logró unirse para despedir a esta familia de 7 integrantes. Otra de las hipótesis que se manejaba, además de la hoguera, era precisamente algo que Carolina comentaba, que pudo haberse generado este incendio por una fuga de gas propano. Era otra de las hipótesis, pero hasta este momento las autoridades están investigando. Sin embargo, sí me gustaría también abordar de manera profesional con Mabel el tema del gas, ¿verdad? Por todos estos sucesos que se han registrado, las explosiones, las fugas de gas, Mabel, pues ¿cómo podemos evitar estos sucesos? Tú también tienes conocimiento de esto y hemos visto las personas que han resultado afectadas, fallecidos, personas heridas con quemaduras graves. Pues tú podrías comentarnos un poquito acerca de esto. Bueno, con relación al cilindro, si es la fuga directa desde el cilindro, lo primero que se hace es mojar una toalla o un trapo y tirarlo al área de donde está saliendo la fuga, para que de esta manera, digamos que de cierta manera se haga como un taponamiento de la fuga del gas y luego pues ya cerrar la llave. O si no se puede cerrar, entonces ahí sí llamar a una persona experta para evitar eso, pero siempre el trapo mojado encima de donde está saliendo, para que entonces recordemos que el gas es gas y se va a expandir en todo el ambiente, y eso es lo que puede producir que con alguna chispa, que con algún, por encender algún fósforo, pueda generar entonces algún tipo de explosión. Ahora bien, si la fuga va directa desde las hornillas de la estufa, allí sí la recomendación es más que obvia, ¿verdad? Siempre revisar que todo esté cerrado, porque también de esta forma, aunque uno a veces dice, es que huele a gas, no es que huela a gas, el gas no tiene olor, pero hay un componente que le colocan para que nosotros percibamos cuando se está saliendo el gas, y entonces verificar eso. Y lo que no hay que hacer es ni encender luces, porque cuando uno enciende el switch se genera una chispa, y esa chispa generalmente es la que produce la explosión. Y también no encender ningún fósforo o encendedor cerca. Siempre verifiquemos si sentimos ese olor típico que decimos que huele a gas, siempre verifiquemos entonces primero eso, y luego
no encendamos nada, ventilemos, abramos ventanas, abramos puertas y tratemos de que cuando ya ese olor se haya disipado, entonces ya podemos hacer todas las acciones que sean propiamente de la cocina, por ejemplo, o de la tortillería. Y entonces estos son los factores porque realmente sí se dan señales, digamos, no es de que a veces nosotros por distraídos no las notamos, pero sí se dan. Porque creo que en algunos de nuestros casos, por ejemplo en mi casa, en algún momento decimos huele a gas. Vamos a ir a revisar que todo esté bien y si todo está bien en la hornilla, revisar los tubos o las mangueras del cilindro. Porque también puede existir una fuga a raíz de que, por ejemplo, alguna manguera esté en mal estado o que por alguna razón, por ejemplo, si hay ratones, se hayan comido parte de esto. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir observando. En estos casos, cada vez que le hemos dado cobertura a estas situaciones, pues sí he notado que la mayoría de veces se da cuando las personas acaban de comprar su cilindro de gas. Entonces creo que también es importante que los expendedores de gas tengan precaución al momento de trasladar cada uno de los cilindros, porque algunos incluso presentan golpes, otros se dice que tienen malo el empaque y que es por eso que se producen precisamente estas fugas. Y las personas al comprarlo pues ya tendrían que verificar si se encuentra en buen estado o no. Y pues si no es así, definitivamente devolverlo y decir, por favor, necesito un cilindro en mejor estado para evitar un accidente de esto. Y eso lo estamos hablando a nivel de lo que es más normal o usual a nivel nacional, pero recordemos que hay apartamentos o casas que ya traen la instalación del gas propiamente y justamente hace algunos años se recuerdan ustedes que eran 2 médicos que murieron en la zona 11. Una de las cuestiones que se dio como investigación del Ministerio Público fue que la instalación del gas no estaba bien, había fuga. De hecho, el apartamento era relativamente nuevo y al tener estas fugas directas en todo el ambiente, porque prácticamente eso era lo que tenía, allí fue donde se generó la explosión que prácticamente dejó sin techo este lugar y generó la muerte de los 2. Entonces también es a todos los niveles, creo que siempre es importante verificar todas las conexiones, tanto de luz como de gas, que es lo importante también. Pero además de lo que ya hemos hablado, creo que es muy importante para también ir avanzando con este tema, hablar un poco sobre los incendios forestales, porque muchas casas también se incendian porque hay incendios forestales cerca y son peligrosos. Empiezan muy pequeños, pero estos se expanden rápido. Y ahorita, según las autoridades de Conred y del CONAP, es la época de los incendios forestales porque tenemos frentes fríos, porque hay más aire y eso también ocasiona a que a nivel nacional ahorita se encuentren en alerta porque hay muchos incendios. El ambiente seco incluso, eso sí, podría y se están haciendo muchas rosas por esta temporada, precisamente preparando el terreno para las siembras, pero el problema es de que, como bien lo dicen las autoridades, la mayoría de los incendios son provocados, y cierto, a veces no con la intención de que estos se expandan, pero por ejemplo son generados porque se están haciendo rosas, pero es para preparar la tierra para los próximos cultivos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como bien lo decía Carol, hay mucho viento, el viento está, siempre ellos tienen que tener una técnica que realmente yo lo desconocería en este momento, pero los agricultores sí la conocen, que recuerdo que es en contra o a favor del viento, no sé exactamente, pero tienen que seguir las recomendaciones que especialistas realizan. De hecho, el INSIBUME tiene una mesa agroclimática en donde también le señalan cuáles son estas técnicas, incluso para hacer estas rosas y evitar este tipo de situaciones, que como bien se señalaba por parte de Carol, sí, en muchas ocasiones se hace, por ejemplo, en terrenos baldíos o en terrenos boscosos y que estos están muy cercanos a las viviendas que finalmente se expanden y se genera entonces ya el daño. Lamentablemente todos los años se generan incendios a raíz de esto y pérdidas materiales y no digamos algunas personas que han resultado heridas, incluso fallecidas a causa de estos incendios, que también es importante precisar que se tiene previsto que vayan a incrementar en las próximas semanas y en los próximos meses, pero es parte de la información que tenemos relacionada a ello. También tenemos otro punto, que es el hecho de la violencia y precisamente una mujer que estuvo desaparecida y finalmente fue localizada fallecida, pero esos detalles los tenemos después de la siguiente pausa comercial. Siga con nosotros.
Por favor, abra la puerta, tenemos un orden de allanamiento. Esta no es una escena de una película de terror. Es el momento exacto de cuando las fuerzas de seguridad ingresaron al apartamento de Ana Sofía Alegría Batres, de 35 años. La mujer tenía 2 meses de gestación, según versiones preliminares. El cuerpo de Ana Sofía fue ubicado en el apartamento 7B de la Torre 5 de este complejo, ubicado en la colonia Guajito, zona 21 capitalina. Todo apunta a que se trató de un caso de violencia intrafamiliar, pues la madrugada del pasado 1 de febrero, Ana Sofía llamó a una amiga para pedirle ayuda, pero fue hasta el siguiente día cuando su hija llegó al apartamento, pero no se le permitió el acceso. Horas después regresó con agentes de la Policía Nacional Civil, pero de igual forma no se les permitió entrar por parte de los guardias del lugar, por lo que se activó la alerta Isabel Claudina. En horas de la mañana de este jueves, con orden judicial, ingresaron las autoridades, quienes confirmaron la escalofriante escena. Rastros de sangre en la pared y el piso del apartamento confirmaban la lamentable noticia. Se trató del hallazgo del cuerpo sin vida de esta mujer con señales de violencia. ¿Quién mató a Ana Sofía? Se sospecha que se trató de su novio, Eduardo Leonel Gómez, quien vivía con ella desde hace 2 años. La mujer lo denunció hace 3 meses por violencia. Ambos se conocían desde la infancia. Sin embargo, vecinos aseguran que en la mayoría de ocasiones se les escuchaba discutir. Se desconoce el paradero de Gómez, pues eliminó sus perfiles de redes sociales y apagó su celular, según información preliminar. Ana Sofía trabajaba en una empresa de publicidad. Su cuerpo fue trasladado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Horas después, la administración del complejo de apartamentos emitió un comunicado en el que se pronunciaron sobre este tema y solicitaron a los inquilinos colaborar con la reserva de información sobre este caso. Y le brindábamos detalles acerca de este caso que definitivamente ha marcado la jornada en nuestro país. Y es que cientos de guatemaltecos han mostrado su repudio al caso de esta mujer que fue localizada fallecida en el interior de su apartamento. Ella tenía activa una alerta Isabel Claudina por su desaparición. E incluso algunos detalles que se saben hasta este momento es que ella tuvo comunicación en horas de la madrugada con una amiga muy cercana. Sin embargo, lo último que se escucharon fueron gritos y no se supo más de ella. Fue ahí entonces cuando se alertó a las autoridades, se procedió a activar esta alerta y pues hasta este momento se realiza la investigación correspondiente. En tanto, el principal sospechoso hasta ahora es quien fuera su conviviente. No se sabe nada de él, pero autoridades del Ministerio Público ya realizan las investigaciones de este caso. Carolina, una situación bastante lamentable. ¿Cuántos femicidios hemos visto durante los últimos meses en nuestro país? Y este se suma. Mira, solo el año pasado, según las necropsias del INACIF, se reportaron 621 mujeres asesinadas de manera violenta en todo el año. Ahora, en este caso, a mí me llama mucho la atención porque cuando al grupo de prensa enviaron el video, escuchaba que el Ministerio Público iba a un allanamiento. Esto quiere decir que ella, tal como lo confirma la familia, había presentado días antes una denuncia por violencia contra la mujer ante el Ministerio Público y después de la desaparición, lo primero que hizo en este caso la Fiscalía que ve todos los delitos de femicidio es organizar este allanamiento y es así como ingresan a este apartamento y se dan cuenta que en efecto ella se encontraba fallecida. Qué triste y qué lamentable también porque entiendo que ella tiene una hija que hoy pues llora la muerte de su madre y también lamenta todo lo que ha pasado y esta violencia extrema que persiste en contra de la mujer. No, y es que realmente aquí puede uno venir y mencionar cualquier tipo de situación de, bueno, si ella lo denunció, por qué estaba con él. Hay tantas razones y obviamente es lo que las autoridades tienen que investigar con relación a qué fue lo que sucedió, por qué ella estaba allí y también cómo fue esta muerte, porque si bien sabemos, ella ya lo había denunciado, ella ya había señalado de que él era una persona peligrosa para su vida y en efecto se estaba investigando todavía este caso, pero lo que encontraron fue su cadáver en este apartamento, en donde aparentemente solo iban a ir a recabar otros indicios para esta investigación, pero también al tomar en cuenta de que ella estaba desaparecida,
la ubicaron acá. Y precisamente la persona más sospechosa de este caso era su expareja o su pareja, como bien lo señalaba. Entonces, ¿cuántos casos como este se han dado? ¿Cuántas veces se ha referido de que a veces por la necesidad de mantenerse económicamente están con una persona, o bien, por ejemplo, de alguna cuestión de amor, si quieren llamarlo así, por algún sentimiento de no sentirse solas, también siguen allí? Lo importante es no solamente el denunciar. Está bien dar ese primer paso, pero también el alejarse, el tratar de tener esa distancia y de no caer en el punto de volver. ¿Por qué? Porque esos son círculos viciosos en donde ya se ha dado la violencia, ya se ha generado este tipo de situación en contra de su humanidad. En algún momento tal vez la lastimó, en algún momento le gritó, en algún momento incluso pudo haber sido que la haya enviado a un hospital. Entonces, ¿por qué esperar a que estas situaciones se agraven? Es lo único que puede suceder, es que se continúen agravando y que lleguen a este tipo de extremos. Situaciones que no solamente se están dando aquí en la capital, se dan también mucho en el interior del país. ¿Por qué? Muchas veces por la necesidad económica. Y que sin dudarlo, seguramente ejerció este tipo de violencia, como tú dices, porque el círculo de la violencia, el círculo de la violencia en contra de la mujer inicia de esta manera, inicia con violencia psicológica, después vienen los golpes, la violencia física, la violencia sexual, y seguramente él la golpeaba, porque también analicemos cómo encontraron el cadáver. Es que vean la magnitud de sangre que había en la escena del crimen. Como medios de comunicación no podemos divulgar esas imágenes porque en verdad son crudas. Yo las vi reales, sin blur, y me impactó mucho porque me decía la escena del crimen que ella sufrió mucho, que él la mató, la asesinó de manera violenta y con saña. Y es que según el informe que ha dado a conocer hasta este momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la causa de muerte de Ana Sofía es precisamente heridas por arma blanca, según lo que ya dieron a conocer después de realizar la necropsia respectiva. Pero como tú, Carolina, mencionas, pues la escena fue bastante fuerte para quienes logramos verla, como es que en un inicio llegan las autoridades, están tratando de realizar este allanamiento, nadie responde. Deciden abrir con fuerza la puerta y se topan con esta escena tan dramática. Incluso se observan algunos muebles en los alrededores como si hubiera habido algún tipo de pelea, o ella tuvo que tratar de defenderse en ese momento. Y es que otra de las situaciones que llama la atención es, habían otras personas cerca. Seguramente se escucharon gritos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no se actuó de oficio? ¿Por qué no se llamó a la policía? ¿Por qué no se trató de hacer eso en el momento en el que iba sucediendo? Porque esta escena no se ve que haya sido de una pelea de 5 minutos. Se ve que fue una guerra campal en donde ella intentó defender su vida hasta más no poder, pero un tipo con arma blanca más fuerte que ella y tomando todas estas circunstancias, pues lamentablemente llevaba las de ganar en relación a este caso. Pero también, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, a las personas que estamos alrededor? ¿Qué pudimos haber hecho si escuchamos esta escena? Porque si bien lo señalaban, en las denuncias se había indicado en varias ocasiones que ellos peleaban constantemente, que se oían gritos, que se oían golpes. Entonces se normaliza la violencia, se normaliza que este tipo de situaciones lleguen y sí se pueden generar este tipo de hechos. Hoy fue ella cuando estuvo desaparecida, pero luego puede ser alguna persona muy cercana a nosotros si es que nosotros no actuamos también de oficio para poder separarlas. A veces ellos ya quieren dar el primer paso, pero no encuentran alguien que les dé ese refuerzo para poder concluir con ese círculo vicioso. Y algo que también he visto es que a lo largo de estos casos que hemos documentado, y es que generalmente la familia se alerta o los vecinos empiezan a hablar cuando ya se activa una alerta Isabel Claudina o una alerta Alba Kenneth. ¿Por qué llegar hasta ese momento cuando se pudo hacer algo por esa víctima? Como tú dices, mira los muebles cómo están en la imagen. También vimos las habitaciones, los apartamentos están pegadísimos. ¿Qué estaban haciendo los vecinos? ¿Nunca escucharon algo? No les vamos a culpar a ellos porque finalmente son vecinos y no son integrantes de esta familia, pero ¿dónde está entonces la solidaridad para poder ayudar? Y más cuando se trata de violencia que se ejerce en contra de la mujer, porque empiezan con golpes y definitivamente finalizan así, con un femicidio. Este es el momento vital para la investigación, la escena del crimen. Y lo importante de todo esto es que aparentemente la escena no estaba manipulada, porque cuando llega Dake y llega al Ministerio Público y abren esa puerta, nos damos cuenta ya en el video real
cómo se encuentra la escena del crimen, justo esas sillas tiradas, esas mesas, los sillones movidos. Me imagino que si ella trató de defenderse, debe de haber ADN del asesino en sus uñas, debe de haber un cabello, debe de haber algo, algún indicio que le diga al Ministerio Público qué fue lo que realmente sucedió, porque no existe crimen perfecto. Claro, y lamentablemente podemos señalar solo de que la investigación tenga un curso, pero la vida de ella no se va a resolver, la vida de ella no va a regresar con que la investigación arroje quién es el culpable, pero lo que sí se puede hacer es prevenir situaciones como esta. Justamente esta semana trabajábamos una nota con un analista de seguridad y hacíamos recuento solo de los primeros 11 días de enero, que eran los que tenía el INASIF en su plataforma como los más actualizados de las necropsias que ha realizado. Y solo en 11 días el INASIF había practicado 93 necropsias por heridas de proyectil de arma de fuego, heridas con arma blanca, asfixia por estrangulamiento. Por esas tres principales causas es que se habían dado, pero inicialmente por heridas con arma de fuego y arma blanca, de los cuales podríamos señalar entonces que más o menos entre el 15 y el 20% de las necropsias que se han realizado es a mujeres. Pero no es solo eso, sino también recordar de que cuando se da una muerte en contra de una mujer, generalmente existe saña. No es, por ejemplo, como un asesinato contra un hombre, que lamentablemente también se da en nuestro país, pero es, por ejemplo, compañeras, de que se da que los atacan a balazos y mueren de 1 o 2 disparos, pero en cambio con las mujeres generalmente no. Generalmente cursan por un cuadro de violencia, muchas veces de violaciones, muchas veces entonces de esa hazaña, del dolor, del sufrimiento que ellos vivieron. Por ejemplo, en este caso, como fue el de Zona 21, además de establecer la causa de muerte, que fue por heridas de arma blanca, también se tiene que hacer un protocolo de Minnesota. ¿Cuál es este? En el que se tiene que establecer mediante estudios si ella fue abusada sexualmente previo a su muerte. Es decir, agregar otras cuestiones de sufrimiento previo a su deceso. Mabel, y tú mencionabas hace algunos momentos las estadísticas que son tan alarmantes, y en lo que va de este 2023, el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público ha dado a conocer al menos 721 denuncias por el tema de violencia tanto física, psicológica y económica en contra de las mujeres. Según el ente investigador, diariamente se reciben un promedio de 111 denuncias de este tipo, según lo que se ha observado los últimos meses, pero son situaciones bastante dramáticas en nuestro país, las cuales se están viviendo, principalmente si hablamos de femicidios, de ataques en contra de mujeres, y este caso específicamente que ha consternado a la población de nuestro país por la hazaña que se observa en el lugar. Sobre todo por la denuncia, porque imagínense, ella presentó la denuncia ante el Ministerio Público en noviembre del 2022 y solo 2 meses después es asesinada. Imagínense qué triste situación. Un caso que el Ministerio Público deberá investigar hasta capturar al responsable, que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Efectivamente, pero vamos a también abordar otros temas que también dieron mucho de qué hablar durante esta semana, y es que recordemos que por varios meses tuvimos el subsidio al gas, precisamente por el incremento a este producto, pero también a los combustibles. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se va a tener el precio a partir de este momento? Se lo comentamos en la siguiente nota. El apoyo social temporal al gas propano finalizó el martes 31 de enero, el cual se mantuvo vigente desde diciembre de 2022, según lo establecía el Decreto 55/2022 del Congreso de la República. Debido a ello, los precios de este producto en el territorio nacional han tenido un cambio significativo para la bolsa de los guatemaltecos. Como lo dieron a conocer las autoridades luego de que finalizara el subsidio, el precio disminuyó en un promedio de 28 centavos por libra. En ese sentido, los precios de referencia que podría encontrar en los expendios son los siguientes: cilindro de 25 libras, 135 quetzales, cilindro de 35 libras, 189 quetzales, y el cilindro de 100 libras, 540 quetzales. Tome en cuenta que los precios podrían variar según la región y las distribuidoras. De momento no existe información oficial respecto a una nueva propuesta para continuar ampliando el beneficio de apoyo social, ya que se espera que continúe un declive gradual en el precio.
ahora que finaliza la temporada de invierno en el hemisferio norte y con ello un alivio a la economía familiar. Bueno, y es que ahora están esos nuevos precios de referencia para todas las libras de estos cilindros de gas. Entonces también para que usted lo tome en cuenta, también recordemos que anteriormente estaba a 122 quetzales con el subsidio, pero este venció el 31 de enero. Ahora a partir de febrero ya se señaló por parte del Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades de que el gas propano no tendrá subsidio, es decir, que tendremos que pagar el precio que se establezca. Puede ser de que el precio que esté ahorita disminuya, pero puede que también incremente. Una mala noticia, sin duda, para las familias guatemaltecas, especialmente para las amas de casa, porque estamos en una temporada fría y generalmente, según las autoridades, en esta época es donde todos los derivados del petróleo incrementan por la demanda muy alta que existe en países como Estados Unidos. Acá en Guatemala ya estamos viendo también este incremento en el gas propano y también en los precios del combustible. Pero hablando del gas propano, ¿cómo le afecta a las amas de casa definitivamente? Bastante, porque recordemos que prácticamente las personas en nuestro país utilizan este producto para cocinar y definitivamente se le suma no solo el incremento de la canasta básica a la crisis, sino también ahora los precios del gas propano. Y si hacemos una referencia a cuáles eran los costos que se tenían con anterioridad y con este apoyo temporal, estamos hablando de que el cilindro de 25 libras costaba 22 quetzales. Ahora el precio es de 135 quetzales. Con anterioridad, el cilindro de 35 libras tenía un precio de 171 quetzales con el apoyo social temporal, pero ahora es de 189 quetzales. Y el cilindro de 100 libras tenía un costo de 568 quetzales y ahora pues se da a conocer que el nuevo precio es de 540 quetzales. En este caso, pues sí vemos una disminución en los costos, por ejemplo, del cilindro de 100 libras, según lo que se da a conocer por distintos expendios de gas a nivel nacional. Pero en el caso de los cilindros de 25 y de 35 libras, definitivamente el precio incrementó y es algo que va a estar impactando a las personas. Recordemos que quienes también se dedican a la venta de tortillas, pues cuando ocurre esto le tienden a incrementar el precio a la unidad, por ejemplo, o las tortillas son más pequeñas o más delgadas, definitivamente sería un impacto a la nutrición de los guatemaltecos. No, y es en relación a todo, porque también el pan, por ejemplo, que es lo que más se consume en el país, está creciendo en el precio, pero en el tamaño es más pequeño, entonces también viene a afectar la nutrición, viene a afectar el hecho de que hay que comprar más para poder suplir las necesidades de las familias completas. El sismo de 5.8 que dejó a más de 1,000 personas damnificadas. Aquí fue el epicentro del sismo. Que así se hacían los árboles. Cuando vine a ver, ya estaba mi casita tirada. En esta pared hay algunas grietas que pudieran estar afectando la columna. Miedo e incertidumbre. A más de 15 días, ¿qué pasó con las familias afectadas? Y solo Dios, como digo, nos ayuda. Hicimos una champa de lámina y ahí estamos pasando los días. No tenemos puesto de salud, las calles en mal estado. La señora que estaba aquí también, ella se fue huyendo, fíjese, como son pentes pobres.
Y desde El Salvador, el lugar que fue epicentro del sismo que afectó a decenas de familias guatemaltecas, le hago la invitación para que este domingo no se pierda el programa Expedientes, 8 de la noche por Canal 3, al finalizar Telediario. Terror en la frontera, ese es el título del programa Expedientes que usted, amigo televidente, podrá ver este domingo al finalizar Telediario. Pero ¿de qué vamos a hablar? Ya han pasado 2 semanas desde que se registró el sismo de 5.8 en escala de Richter, que sacudió a por lo menos 5 municipios del departamento de Jutiapa y que fue sensible en otros departamentos del país, pero que afectó en gran parte a más de 1000 personas que habitan justamente la frontera que divide a Guatemala con El Salvador. Y para que usted también conozca cómo se encuentran las familias, hoy le presentamos la entrevista de don Anastasio. Él nos dice qué ha pasado después de este sismo que terminó con el único patrimonio que tenía. Veamos a continuación. Que así se hacían los árboles, pero yo ya estaba hincado, ya no podía ninguna cosa más hacer, más que así fue la situación hasta que pasó. Ya cuando pasó, me vine para arriba a ver y ya la cocina ya se había hundido. ¿Y el terremoto del 76 dejó estos daños? Sí, fue así, pero ese no hizo esos daños que hizo ahorita este. Don Anastasio perdió todo su patrimonio. Él es oriundo de una comunidad que se llama Estanzuela, que está en el municipio de Comapa, de las últimas comunidades, ¿verdad, May? Lastimosamente el sismo afectó a aquellas familias que habitan comunidades tan lejanas que ingresar ha sido muy difícil porque son caminos totalmente de terracería, muy lejanas, que son las últimas comunidades de Guatemala y ya empieza El Salvador y fueron las más afectadas justo porque las autoridades indican que el epicentro fue en el país vecino. Claro, y es que también quiero comentarte que este viernes de madrugada se registró un sismo bastante fuerte que volvió a alarmar a los pobladores de la aldea Remolino, que también queda muy cerca de Estanzuela, y es que estas imágenes son las que llegan, una casa rajada. Esta es del sismo de esta madrugada, de la madrugada de este viernes, pero los vecinos de Comapa en general han señalado de que los temblores siguen al menos entre 3 a 4 diarios y ellos siguen durmiendo afuera de sus viviendas, siempre por el temor, precisamente porque la mayoría de las construcciones acá, como sabemos de que Expedientes nos lo va a presentar, son de adobe, aunque tienen un repello de cemento, pero están hechas de adobe. Mabel, y además de estos sismos que son bastante sensibles, únicamente en el departamento de Jutiapa, en nuestro país, de por sí continúa temblando porque así es nuestro territorio. Y es que ayer aproximadamente a las 11 horas se registró un evento telúrico de 5.1 grados en la escala de Richter. La profundidad, según autoridades de Insibume, fue de 11.4 kilómetros, pero en este caso el epicentro se registró en la costa sur del territorio nacional. Definitivamente, no solo estos sismos que se están registrando, esta secuencia sísmica en Jutiapa está afectando a todas estas personas, sino también los sismos que son tan comunes en nuestro país y que es por eso que precisamente los guatemaltecos tenemos que estar siempre preparados, siempre contar con un plan de acción, con un plan de seguridad, tener rutas de evacuación, algo que es muy importante, y tratar de conocer cómo es que se encuentra la estructura de los lugares en donde estamos habitando para saber si hay que hacer algún tipo de cambio o que lleguen expertos en el tema, evalúen las estructuras y determinen si definitivamente se necesita una mejora o no para que se soporte al momento de que se registre este tipo de sismos. Carol, y a 2 semanas ya llegaron expertos a evaluar. Justamente hay 2 equipos de la Conred, uno que está evaluando toda la estructura de las viviendas y daños y otro equipo que está evaluando las condiciones en las que las familias están viviendo después de este sismo, porque ya están llegando las primeras raciones alimentarias a algunas aldeas del municipio de Zapotitlán. Nosotros también visitamos el municipio de Zapotitlán en Jutiapa porque las aldeas del municipio de Zapotitlán fueron las más golpeadas porque ahí fue el epicentro.
las casas están totalmente destruidas y fueron las familias que ya recibieron sus primeras raciones de alimento que les tarda más o menos para 5 días, según lo indicaban ellos, pero también visitamos otras comunidades de Comapa donde el alcalde ni siquiera ha llegado a ver cómo se encuentra sus habitantes, las personas que en algún momento confiaron en él, las personas que tenían esa esperanza de que él iba a llegar por lo menos a evaluar daños, no lo es. Estas familias han construido champas y como tú lo dices, así han pasado estas noches en altas temperaturas, porque otra cosa, además de los sismos, ellos están enfrentando una helada que en años anteriores no habían enfrentado, porque decía una de las entrevistadas que justamente están sufriendo enfermedades respiratorias a causa del hielo que está cayendo por las noches, y como ellos están en sereno, están en... Ahí sí que no tienen ni siquiera con qué cubrirse algunas familias porque también perdieron sus pertenencias. Hubo un señor que únicamente logró rescatar algunas cosas, poco de ropa, pero todos sus muebles también se destruyeron. Y el terror existe en la frontera y justamente ese es el título, porque a partir del 15 de enero todos los días, si no es de mañana, de noche, se han registrado sismos en estas comunidades de Jutiapa. Sí, precisamente es parte de lo que los mismos pobladores nos estaban señalando este viernes todavía, de que los sismos continúan, siguen con el temor de no dormir adentro, obviamente, sobre todo en estas casas que son de adobe. Entonces aquí es otro punto a que también las autoridades vuelquen bien esa vista y la ayuda a estas áreas, evaluar también qué es lo que sucede, porque no fue una, no fueron 2 viviendas, fueron decenas de viviendas las que cayeron totalmente y otras que quedaron prácticamente inhabitables, en donde las pocas cosas que tenían las tuvieron que sacar a los patios, pero bien, en algún momento va a llover, en algún momento se puede también complicar aún más la situación, además del frío que están pasando, porque sí, de hecho nosotros también estuvimos en Jutiapa luego de esto, del sismo más fuerte, y precisamente pasamos la noche ahí y como cosa rara, en Jutiapa había frío en la noche. Y justamente esto es muy importante porque cuando tú fuiste, yo vi las imágenes y había cierta cantidad de casas dañadas. Cuando nosotros fuimos días después, esta cantidad ya estaba elevada porque todos los días, a ver, el sismo del 15 de enero dejó algunas grietas y algunos daños en otras casas que no fueron derivadas en su totalidad, pero hay algo muy importante, que ya con los constantes sismos estas casas también se han dañado. Tal es el caso de la vivienda que hoy estábamos viendo con el sismo que se registró hoy por la mañana. Gracias, Carol, porque será información que tenemos desde Expedientes este domingo a las 8 de la noche para que usted lo pueda observar luego de Telediario. Así que muchas gracias a usted por estar siempre acá en Los Periodistas. Gracias, Rosemary, y gracias, Carol, por siempre estar acá con nosotros. Así que tenga una muy buena tarde, un excelente fin de semana.